Conversar de este tema con una persona que conoce desde el punto de vista técnico, no político, sino técnico. Voy a recibir a Rasul Camborda, asesor en temas de derecho y minería. Señor Camborda, muy buenas noches, bienvenido a Línea Directa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo Muchísimas está? gracias por estar con nosotros. Me tengo que ir a una pausa, pero simplemente quiero que me lo resumen dos, tres palabras. El reinfo ha sido el causante de toda esta ola delincuencial que vive el país. Señor Camborda. Yo no diría que es el causante, pero sí un síntoma de toda esta economía que no solo es informal, sino es ilegal. Y es una respuesta que no ha funcionado claramente, ¿no? Vamos a conversar de esto en extenso. Vamos a hablar respecto al reinfo, que es parte finalmente de lo que está ocurriendo en nuestro país en torno pues a la criminalidad por generar esta actividad ilegal minera. Rasul Camborda se encuentra con nosotros, asesor en temas de derecho y minería. Señor Camborda, a ver, el reinfo, para que el público lo entienda claramente, el reinfo, por una norma dada por el Congreso, se extendió y vencía inevitablemente el 30 de junio de este año, ¿correcto? Y ahí debería haberse cerrado, o debe cerrarse en todo caso, debe cerrarse este registro que fue dado de manera provisional, era un registro provisional que permitía el proceso de formalización de los mineros. Pero reitero, el 30 de junio debe cerrarse el reinfo, según está establecido. Sí, la última prórroga del Congreso extendió el plazo de formalización hasta el 30 de junio de este año, pero a su vez habilitó al Ejecutivo a poder extender este plazo 6 meses más, es decir, hasta diciembre del 2025. ¿Ya? O sea, una habilitación legal ya existe. Y lo que tiene que evaluar el Ejecutivo es si esta extensión de 6 meses adicionales, que probablemente está condicionada a una persecución del delito, ¿no? Nosotros ya hemos visto manifestaciones de graves crímenes asociados a la explotación del mineral y no deberíamos permitir que una extensión, por más que sea 6 meses más, se dé manteniendo el statu quo, es decir, condiciones que permiten que este registro, sirva para blanquear ese mineral que está manchado en sangre, ¿no? Entonces ahí hemos visto, creo que un par de gestos importantes, lamentablemente muy recientes, la eliminación de cerca de 500 inscripciones en las zonas y distritos de la provincia. Y ayer la publicación de este reglamento en la cual parece que se va a tomar acción en una depuración, ¿no? Un poco tarde, pero más vale tarde que nunca. Yo destaco eso, ¿no? Que hay una intención de depurar ahora sí el reinfo y es muy probable que se vaya a extender su plazo hasta diciembre de este año. Ahora, pero esta extensión que se viene, eh, parece, bueno, es un punto de vista personal, parece que puede ser más de lo mismo, porque ¿qué ha cambiado? Han tenido 5 meses para reglamentar esta ampliación que dieron en el Congreso, han tenido 5 meses para trabajar en ello. Pero ¿qué vemos ahora? O sea, ¿qué vemos que haya cambiado y que nos asegure a nosotros que esta vez sí va a funcionar? No vemos nada, nada concreto al menos, señor Camborda. Ujú. Sí, yo creo que no hay que enfocarnos
en el Reinfo como, digamos, la madre del problema. Es parte del problema, ojo, pero no es la madre del problema. Existe desde hace tal vez 100 años, ¿no? En las zonas de aluviales, Madre de Dios, en las zonas costeras. El problema es que ante una ausencia de oportunidades laborales, somos un país que se ha enfocado en la producción primaria exportadora, casi no hemos generado industria o de manera muy incipiente. Entonces hay una masa de gente que se la busca, se recursea a través de la explotación informal del recurso minero. A ello súmale que los precios del oro se han incrementado tremendamente y entonces se hace rentable esta actividad. La del Estado, un Estado que tiene presos sus últimos 5 presidentes, en el cual socialmente hay una anomia, ¿no? Entonces, esta combinación hace que se tenga miles de personas dedicándose a esta actividad y además al acecho de las mafias, ¿no? En ese contexto, herramienta para encaminar hacia la formalización, pero también es una herramienta que está siendo usada para blanquear toda la producción minera ilegal, la que sale de sitios prohibidos, las que se amparan en el crimen, ¿no? Entonces, ahí sí no estamos viendo que el Estado la tenga clara, que diga, de esta manera yo voy a separar la paja del trigo, ¿no? Se le ha presionado mucho al gobierno para que tome decisiones en ese sentido y recién ahora, hace unos días, empieza a decidir una depuración del Reinfo. Vamos a ver si eso es suficiente, ¿no? Yo no te podría Exacto, decir si eso va a ser exacto, suficiente, exacto. Va a pero haber ya es una, un sí. cambio de actitud. Sí, se habla una depuración del reinfo, ya lo sacas, lo retiras, los vuelves delincuentes si es que hacen la actividad, sí, pues, pero estas personas no van a Pero dejar de explotar. esa masa de gente va a seguir haciendo minería, eso es verdad. Exacto. Esto no va a dejar de Ujú. que exploten, van a seguir haciéndolo. Entonces, ¿cuál es la alternativa de solución? ¿Un enfrentamiento? ¿Van a llegar a eso? No, yo creo que lo que tiene que hacerse es combatir la actividad que está ligada al crimen. Ujú. Efectivamente. Ahora, se hablaba de Por ejemplo, en lo que esta... es el control de insumos y Ajá, en la exacto. trazabilidad. Justo el reglamento que se publicó ayer apunta a crear un sistema de trazabilidad, pero probablemente la implementación de ese sistema Se va con... tome un par de años, ¿ya? O sea, no es Claro. algo que se... Pero ahí la trazabilidad es clave. Atacar a los intermediarios. Ujú, exacto. Es en vano estar persiguiendo solamente a los productores, que pueden ser 200.000, 300.000 en el territorio, cuando toda esa producción se canaliza Exacto. hacia un grupo de exportadores, hacia un grupo de Ujú. plantas que procesan el mineral extraído informalmente o ilegalmente. Entonces, el foco debiera estar puesto en esos Ahí, intermediarios, en exacto. las plantas, en los que exportan. Ahí que no parece que haya una política clara desde el gobierno para atacar completamente eso, ¿no? Perfecto. Hay polémica por este reinfo hereditario. ¿Cuál es su análisis ante ello? Sí, de hecho es un pésimo gesto el haber hecho esta precisión en la norma ayer. Se han ganado toda esta ola de crítica legítima porque el mensaje es que el Reinfo no va a cerrar, ¿no? Que Ujú, no va a cerrar nunca. Ahora, no es un tema nuevo, esto ya estaba regulado en el 2017, pero estaba regulado respecto de la posibilidad de que la concesión se transfiera. Y esa es parte del derecho minero. Las concesiones se transfieren, se heredan, ujú. ¿ya? Pero en la modificación que ha habido ayer comete el error de señalar
que la inscripción en el Reinfo es la que se hereda, ¿no? Sí, es una locura. Y ahí hay una debilidad conceptual muy fuerte, porque el Reinfo es solamente un registro que declara que alguien está en un proceso de formalización. ¿Cómo vas a heredar El eso? reg- ¿Perdón? ¿Cómo va a heredar? ¿Cómo pretende que eso se herede? O sea, un registro. O sea, ¿en qué cabeza Así es. cabe eso? No, es imposible, es Sí, en el increíble. fondo, en esa disposición o en esa precisión que han hecho, hay dos cuestiones de ilegalidad básicas, ¿no? Uno, que se confunde un registro administrativo y se le equivale a una concesión minera o a un derecho minero, que sí podría ser objeto de transferencia eventualmente, un derecho minero, pero un registro no tiene esa naturaleza. Ese es un primer grave error, ¿no? ¿Y el Perdón, segundo cuál sería? creo que me preguntó algo. Sí, sí, y el segundo error, ¿cuál sería que en torno a este registro hereditario? Sí, el segundo es que el plazo para entrar a este registro se cerró hace unos Ajá. años y quien entró es la persona que hace minería de manera informal, ¿no? Entonces, permitir que una tercera persona, por más que digamos que es el heredero, No, el hijo, es que no hay... en la práctica es volver a abrir para esta tercera persona que antes no estaba en el registro, abrir el registro, ¿no? Entonces, me parece que son las dos debilidades básicas de esta propuesta, de esta reforma modificatoria de ayer, ¿no? Ahora, voy nuevamente a lo siguiente. Es que existe improvisación. O sea, existe improvisación. Y yo diría incluso que existe improvisación adrede. Han tenido 5 meses para sacar un reglamento de esta ampliación del Reinfo. 5 meses han tenido para hacerlo. Faltando ya pocas semanas Sí, para que se venza, sacan esto. Y miren cómo lo sacan. Entonces, reitero, hay una improvisación sospechosa e incluso cómplice, o no ve que existe esta improvisación en torno a ello. mira, yo entiendo que el proyecto de reglamento estuvo listo hace semanas, pero actualmente el Estado tiene una burocracia tremenda hasta para sacar dispositivos normativos. Se han creado una serie de figuras por las cuales tiene que opinar un sector, tiene que opinar el otro, PCM tiene que dar su visto bueno en un control de calidad regulatoria que a veces no aplica. Y bueno, la presidenta eh, está en sus asuntos, porque también con una dirección política clara, un decreto supremo podría salir en días, ¿no? Antes un decreto supremo uno lo podía hacer en la tarde y en la mañana del día siguiente estaba publicado en el peruano. Entonces, sí, también parece que no hay una decisión política clara Señor que Camborda, haga que sí. las normas salgan. Sí, Señor Camborra, pero usted tiene toda la razón, un decreto supremo, si es que el gobierno lo decidiera así, sale de inmediato. Tan rápido sale un decreto supremo que hasta la presidenta con plena cirugía en el rostro firma decretos. O sea, imagínense, hasta así de fácil, pero si realmente lo quieren hacer. Pero en este caso parece que no lo han querido hacer o existe mucha traba burocrática, como usted lo señala, que finalmente termina favoreciendo a todos los que están detrás de esta minería ilegal. Ahora, señor Camborda, ¿en qué queda la ley MAPE? Al ex ministro Rómulo Mucho se lo bajaron por esto. O sea, el Congreso ahí sí se juntó y finalmente terminaron sacando al ministro de Energía y Minas de ese momento, el señor Rómulo Mucho. Pero está la ley MAPE allí y decían que era la ley que solucionaría el problema, que ya estaba lista para su aprobación, que ya simplemente faltaba cambiarle algunas cosas. Pero con esto, con lo que han dado ahorita y la probable extensión del Reinfo, la ley MAPE pues queda nuevamente en el olvido, ¿no? En el archivo, en el escritorio. sí. Yo creo que la ley MAPE no se va a aprobar hasta el 30 de junio, porque hay varios aspectos controversiales en discusión. Por ejemplo, aquellos productores mineros artesanales que están en áreas concesionadas y que no logran tener un contrato de concesión, ¿no? De explotación con el concesionario. Ahí hay muchos aspectos a discutir no pacíficos
Y eso implica un debate amplio, ¿no? Ujú. Ese debate no se está teniendo. Entonces, yo creo que es probable que no haya una ley MAPE para el 30 de junio y el Ejecutivo tenga que eh, prorrogar el reinfo. Pero recordemos que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que, si bien hace sustracción de la materia y no cuestiona la legalidad de la prórroga del reinfo, en su contenido claramente dice que el Estado no debería prorrogar un régimen que implique una impunidad. Ujú. Y el reinfo, tal como está, las disposiciones legales permite que no se persiga el delito que de alguna manera se cuelgue del reinfo, ¿no? O sea, que blanquee, digamos, justamente la producción. Entonces, Ujú. estos artículos del Código Penal y de un decreto legislativo deberían ser derogados por el Congreso como condición previa para que el Ejecutivo eh, amplíe el reinfo a diciembre del 2025, que es probable que lo va a hacer. No digo que yo quisiera que lo haga, no. Parece que va a caer por su propio peso eso. Ujú. Pero no debería darse esa prórroga si es que el Congreso no deroga las disposiciones que hacen que no sea delito un blanqueo del mineral ilegal en la medida que por ahí alguien presente un papel de reinfo, ¿no? Señor Camborda, para ir terminando, eh, a ver, voy primero con el aspecto técnico, mejor, y termino ya con el comentario. Eh, la medida que ha dado el gobierno después de estas 13 personas asesinadas, de esta masacre en Patás, el gobierno ha dado disposiciones. Por ejemplo, declarar el toque de queda de 6 de la tarde a 6 de la mañana y paralizar la actividad minera en una zona netamente minera. Patás tiene 3 mineras. O sea, por eso digo, en una provincia netamente minera, el gobierno decide paralizar, ¿no?, la actividad productiva de esa provincia. Que ahí está Poderosa, Horizonte y Marsa, 3 empresas grandes mineras, además de los mineros en proceso de formalización, artesanales o ilegales. Se tiene estimado, según Vidensa, 450 bocaminas ilegales y que existirían 30 plantas clandestinas de procesamiento de mineral. Entonces, mi pregunta es, las disposiciones que dé el gobierno de paralizar la actividad minera por 30 días, ¿es una salida coherente, lógica, racional? ¿O cuál es el análisis de acuerdo al expertise que usted maneja? Bueno, es una salida desesperada, ¿no? Desesperada y reactiva y rebota en el sentido de que si no la hace valer, La Libertad, Trujillo, muchas provincias del Perú están en emergencia hace meses y la situación no ha cambiado, ¿no? Entonces, si acá ocurre lo mismo, esta declaratoria de emergencia es ineficaz, no tiene control del territorio, Ujú. el mensaje va a ser contraproducente, ¿no? Porque podría envalentonar aún más a las mafias que sí tienen dominio territorial en el país, ¿no? Esperemos que no quede solo como una declaración y finalmente tomen control del territorio, pero sí, pues tienen que haber distinguido y no perjudicar la actividad minera formal, ¿no? Y eso recién lo están corrigiendo, entiendo. Efectivamente. Dos preguntitas más. Por ejemplo, ya las rondas campesinas de Patás. Actualmente la población en Patás está realizando lo que ellos llaman una marcha blanca, pero cada vez se va sumando más gente. O sea, conforme pasan los días, la gente comienza a sentir, pues, ¿no? Comienza a sentir ya que no estás trabajando, que no tiene ingresos y comienza esto a generarse tensión. Las rondas campesinas el día de hoy han emitido un comunicado donde dice que se declaran en resistencia permanente contra el atropello de Dina Boluarte, porque dice que se les está despojando de su trabajo.
y han convocado una gran asamblea para este próximo sábado y están en constante marcha de protesta y demás. Entonces yo reitero, conforme pasan las semanas y esto puede ocurrir, no sé si la perspectiva que usted tiene, que si el gobierno no maneja de manera adecuada, puede generarse allí una convulsión social. Y estamos hablando de las personas de bien, o sea, las personas de bien que viven de esto y que se sienten afectados. Pero allí se va a sumar también y se va a infiltrar las personas del mal, ¿no? Entonces, y eso puede degenerar todo. Señor Camborda, amigos televidentes. Así es tal cual tú lo dices. Lo que pasa es que acá estamos dando respuesta, ¿no? Por socioeconómica, cultural, gris, o sea, de varios de nuestros mejores elementos de estudiosos sociales,